Bien, agradecemos al Creador del Universo por esta nueva conexión para continuar con nuestras clases, nuestro curso, Los Misterios Revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a compartir el secreto número 48 de nuestro curso. ¿Ya? Este secreto lo extraemos del texto de Mateo capítulo 10, del versículo 16 hasta el versículo 25, ¿ya? Pues bien, vamos a ver qué es lo que dice el texto literal para crear la vasija, el contenido, la conciencia, más o menos de qué trata el tema, y de ahí vamos a extraer los secretos. Dice el texto de Mateo, capítulo 10, del verso 16 a 25. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Sigue el texto. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pues bien, nos vamos a adentrar a los secretos, ¿ya? Ya. El primer extracto nos dice que Rabbi Yeshua enseña que dentro del pueblo de Israel hay gente que no le gusta la Cábala. Y a estas personas él las llama lobos. Las llama lobos, ¿ya? Ahora, lobo es una clara referencia, y grábense bien esta palabra, porque desde aquí en adelante, van a ser un tema profundo que no es muy conocido, por lo menos en círculos religiosos, en círculos cristianos, por ejemplo, de un concepto que la Torá y la Kabbalah los identifica como los Erev Rav. Grábase bien esa palabra porque después más adelante se viene una clase donde vamos a hablar sobre estos personajes, su origen, de dónde vienen, quiénes son, ¿ya? Pero Rabbi Jesús enseña que dentro del pueblo de Israel hay gente que no les gusta la Kabbalah. A estas personas él las llama lobos, ¿ya? Lobo es una clara referencia, ¿ya? En la Torá y en la Kabbalah a los Erev Rav. La palabra Erev Rav eh, es conocida como multitud mezclada, ¿ya? Y estos Erev Rav, esta multitud mezclada, que es un tipo de alma,
están dentro del pueblo de Israel, vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos, lobos rapaces, almas dañinas. Y precisas a ellos son los que, precisamente a ellos son los que no les gusta la Kabbalah. Ya, grábate muy bien esto. En el pueblo de Israel hay dos tipos de almas. ¿Ya? Hay almas que son pueblo de Israel, que la Torá llama mi pueblo, Am Israel, el pueblo de Israel, pero dentro del pueblo de Israel hay almas infiltradas. Dentro del pueblo de Israel hay almas que no son parte del pueblo de Israel. Físicamente tú lo ves y son judíos. Físicamente tú lo ves, son judíos, tienen barba, eh, pero sus almas no son del pueblo de Israel. La Kabbalah, ni dentro del pueblo incluso judío, se sabe que hay infiltrados dentro del pueblo de Israel. Hay topos dentro del pueblo de Israel. Son almas que no son parte del pueblo de Israel. Tú los ves vestidos como judíos, incluso hasta como rabinos, tú los puedes ver, pero intrínsecamente son almas infiltradas, que no son realmente del pueblo de Israel. ¿Ya? El Zohar, el libro del esplendor, llama al pueblo de Israel ovejas. Por eso, Rabí Yeshua dice, he aquí yo os envío como ovejas. El Zohar Kadosh, el libro del esplendor, el libro principal de la Kabbalah, enseña que el pueblo de Israel es llamado ovejas. Por lo tanto, cuando Rabí Yeshua habla de ovejas, está haciendo referencia al pueblo de Israel. Y lobo es una clara referencia a los Erev Rav, que están dentro del pueblo de Israel vestidos de ovejas. Es decir, físicamente, su vestidura física pareciera que fueran del pueblo de Israel, pero en realidad son lobos, lobos rapaces, almas dañinas. ¿Ok? Entonces es algo eh, que debes de aquí en adelante, de estas clases que vamos a tener de aquí en adelante, a ponerte curioso de quiénes son este tipo de almas. Y de dónde viene eso ya lo vamos a revelar. Ya Rabí Yeshua hay un pasaje donde dice, ser prudente como serpientes y sencillos como palomas. La serpiente representa la sabiduría, en el lenguaje cabalístico, en este caso de Rabí Yeshua, y la paloma representa los auténticos estudiantes de Kabbalah. ¿Ya? Entonces, la serpiente representa la sabiduría y la paloma representa al auténtico estudiante de la Kabbalah, de Kabbalah. Pero los lobos, y aquí Rabí Yeshua está hablando en códigos, está hablando en códigos. Sé pues prudentes como serpientes. Cuando habla de prudente como serpiente, está hablando de la sabiduría. En otras palabras, sé sabios, claro. Y sencillos como palomas. Y en el lenguaje de la Kabbalah, la paloma representa los auténticos estudiantes de Kabbalah. O sea, todo esto a nosotros nos hace ver que Rabí Yeshua formó cabalistas, formó místicos, formó personas espirituales dentro de sus discípulos, que hoy en día le llamamos cabalistas. Pero los lobos son almas que tienen apariencia de ser parte del pueblo de Israel, pero no son almas del pueblo de Israel. Mientras ellos estén dentro del pueblo de Israel, Israel no tendrá la paz que realmente se necesita. Y en el Nuevo Testamento, señores, en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar, o sea, hay episodios donde los Erev Rav están en plaga ahí.
manifestados en muchas situaciones, los Erev Rav están ahí, principalmente siéndolo en contra de Rabbi Yeshua, y esto continúa, después incluso hasta con los apóstoles. Bien. Estas personas no evolucionadas aún harán una férrea oposición a los estudiantes de Kabbalah. No solamente a estas almas no les gusta la Kabbalah, sino que se oponen a todos aquellos que hemos elegido este camino, porque estamos convencidos de que este es el camino que traerá la rectificación no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. ¿Ok? Entonces, eh, los seres Rab, que son almas no evolucionadas y que no evolucionarán a menos en esta era, harán una férrea oposición a los estudiantes de Kabbalah, como lo hicieron con los estudiantes de Rabbi Yeshua. Por si tú no lo sabías, siempre a los cabalistas los han querido matar. En el primer siglo, ¿a quienes perseguían? A los cabalistas, por la sabiduría. Tú sabes que el control político y religioso es querer mantener ignorante a las almas. Por eso que las almas de los Ereb Rab están camuflados dentro del pueblo de Israel y se oponen. Son los que meten miedo al estudiar la Kabbalah. Son los que les ponen condiciones a las almas para estudiar la Kabbalah. Por eso que hay muchas almas, incluso, que han llegado a la Torá y tienen miedo de estudiar esto. O sienten rechazo de estudiar la Kabbalah. ¿Por qué? Porque hay almas infiltradas dentro del pueblo de Israel que de alguna manera quieren bloquear, se oponen, no dejan el paso ¿para qué? Para que las almas puedan conocer la Cábala. Es por eso que Rabbi Yeshua incluso le dijo a algunos, ni ustedes entran al reino, cuando habla de entrar al reino, habla de toda esta sabiduría espiritual, ni dejan entrar. Y esas almas siguen infiltradas y siguen reencarnando. Han seguido reencarnando desde la época de Moisés. Desde la época de Moisés, estas almas han venido rotando y encarnando de generación a generación. Son topos. En el lenguaje del Nuevo Testamento, ya vamos a ver después cómo se reconocen estas. Pero eso ya va a ser en clase más adelante. ¿Ya? Hay partes donde se le llama judíos. Aquí hay que tener una lupa para poder, porque no está hablando de todo el pueblo judío. Pero hay momentos donde Rabbi Yeshua habla sarcásticamente y los llama judíos. Eh, les llama la multitud, también les llama la multitud. O sea, tú dices, ay, pero que en varias partes sí, pero cuando te lo muestre, ahí tú vas a ver, ahora entiendo, vas a decir, ahora entiendo. En el Nuevo Testamento se le llaman los falsos hermanos. Tenemos Janes y Jambres en la carta a los Corintios. Janes y Jambres, los falsos hermanos, los que se dicen ser judíos y no lo son, otro código que aparece en el Nuevo Testamento. ¿De quién están hablando? De los Eren Rab. Almas infiltradas. Esas almas eran almas de magos egipcios, son almas de magos egipcios que se camuflaron con Moisés cuando salieron de Egipto y se fueron al desierto. Y cuando llegaron al desierto se circuncidaron y se hicieron judíos. ¿Tú sabes quiénes fueron los que provocaron al pueblo de Israel a construir el becerro de oro y a darle vida incluso al becerro de oro? Los Ereb Rab. Por eso Pablo lo menciona. En el Midrash,
también están mencionados Janes y Jambres. Pero aquí vemos almas, las almas de Rab, y todo esto tiene una raíz espiritual. Todo esto tiene una raíz espiritual que ya más adelante lo vamos a explicar, como le digo, pero ya por lo menos tienes una idea de dónde vienen, pero ya hablaremos sobre eso más profundamente, ¿ya? Los estudiantes de Kabbalah son personas que han elevado su estado de conciencia y reciben mensajes del mundo espiritual telepáticamente. Por eso cuando Rabí Yeshua dice, el espíritu de vuestro Padre es el que habla con vosotros, es decir, que en ese momento, telepáticamente, Akadosh Baruj Hu, el Creador, va a estar comunicándose con esa alma. Los Erev Rav y los religiosos, por persistir en el estudio literal de la Torah, porque ellos quieren que tú estudies la Torah literal, ¿ya? Y te canses estudiando la Torah literal, pero no hay sustancia, no hay transformación, no hay elevación de conciencia. Entonces, por persistir en el estudio literal de la Torah, no penetran en los mundos espirituales. Y su vida y enseñanza solo están basados en la literalidad que representa el mundo de los cinco sentidos, el mundo limitado, el mundo físico. Por ende, no penetran en el mundo espiritual ni reciben mensajes del mundo espiritual. Pero los estudiantes de Kabbalah, ellos reciben mensajes del mundo espiritual. Su neshama, su alma, está capacitada, su intuición está activa para poder recibir mensajes telepáticos del cielo. Por eso Rabbi Yeshua decía que los discípulos iban a recibir esos mensajes. ¿De qué hablar? ¿De qué decir? En el momento, las palabras exactas y todo. Un estudiante de Kabbalah puede ser aborrecido por causa del maestro que le enseñó. ¿Ya? Entonces, de hecho, puede haber integrantes de la misma familia, uno que sí les guste la Kabbalah y otros que no. Hablamos del seno del pueblo de Israel. Los unos son auténticas almas del pueblo de Israel, pero los otros no. Por eso está escrito, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, es que hay de todo tipo de almas. Entonces, un estudiante de Kabbalah puede ser aborrecido por causa de los maestros que le enseñó Kabbalah. ¿Ya? El creador, Akadosh Baruj Hu, le delegó a Moisés, a Moshe Rabenu, la responsabilidad de enseñar la Kabbalah a todo el pueblo de Israel. De eso está escrito en los libros de los sabios, Moshe Kibel Torah mi Sinaí. Moisés recibió la Torah, recibió la Kabbalah del Sinaí. Entonces, el alma de Moshe Rabenu, de Moisés, ha estado en todas las generaciones de nuestro pueblo Israel. ¿Y de dónde nosotros sabemos eso? Porque está escrito, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Ok? Hijo de hombre se dice Ben Adam, hijo de. Y hemos enseñado en clases posteriores que cuando hablamos, porque a Moisés se le fue llamado Adam, a Moisés en la Kabbalah se le llama Adam, hombre. Entonces, hijo de es un código cabalístico. Cada vez que la Torá habla de hijo de, habla de la reencarnación de, el alma que volvió de. Entonces, Rabbi Yeshua aquí está hablando, ¿ok? Que, eh, que el alma de Moshe ha estado en cada generación. Y ya hemos revelado que el propio Yeshua es la reencarnación de Moshe. ¿Ok? En otro cuerpo, pero es Moshe mismo. Y también Rabbi Yeshua sabía,
¿Ok? Que esa misma alma iba a seguir rotando de generación a generación hasta cuando llegue el tiempo de la redención final. ¿Ok? Entonces, el Creador le delegó a Moshe Rabbeinu la responsabilidad de enseñar la Kabbalah a todo el pueblo de Israel. Por eso que esta alma está en cada sadik, está en cada cabalista de la generación, revelando los misterios del reino de los cielos. Y en el primer siglo estuvo en Yeshua de Nazaret. ¿Ve? Entonces, todo el pueblo de Israel somos discípulos de Moshe Rabbeinu. Por eso dijeron nuestros sabios, Moisés trajo la primera redención y traerá la segunda redención. Pero cuando habla de Moshe, está hablando del alma, ¿ok? No de la figura física, porque Moshe es el Mashiach, Moisés es el Mesías, pero esa alma ha venido rotando de generación a generación. En cada generación esta alma ha estado, se ha levantado esta alma a enseñar la Torah, a enseñar los secretos del cielo. Todo el pueblo de Israel debemos llegar al mismo conocimiento de Moshe, de recibir la Kabbalah. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de Moshe Rabbeinu, de Moisés, nuestro maestro? Moshe Kibel Torah mi Sinaí. Es decir, Moisés recibió la Kabbalah del Sinaí. Perfecto. Esta ha sido la revelación del secreto número 48 de nuestro curso. Entonces, ya ándate dando la idea. Entonces, las bases que estamos asentando aquí, porque de aquí en adelante esto sigue fluyendo. Ya vamos a hablar más adelante sobre quiénes son los Erem Rab, cuál es su origen, cómo ha sido su pasar por el pueblo de Israel, cómo en el Nuevo Testamento se usa el lenguaje para hablar de ellos. ¿Ok? Rabbi Yeshua usa incluso hasta parábolas para referirse siempre al pueblo de Israel y a los Erem Rab. Ahí más adelante vas a ver cómo hay parábolas. Rabbi Yeshua siempre usa parábolas acerca del reino de Dios, pero hay parábolas donde se refieren a las almas auténticas del pueblo de Israel y a las almas de los Ereb Raf. ¿Ok? Entonces, y lo otro es que la misión del Mashiach, la misión de esta alma especial, de esta alma luminosa, es revelar la luz del Creador y provocar la redención, que la generación sea redimida, o bien que la humanidad, cuando ya el Creador diga la humanidad completa, pues, pero es la misma alma. Entonces, el tema es que la gente siempre está esperando la figura física de alguien. Y no es la figura física, es el alma. Por eso los cabalistas van a saber dónde está el Mesías. Los cabalistas van a saber dónde está esa alma. En el primer siglo estaba en Rabbi Yeshua, porque él era en ese momento, pero esa alma iba a seguir rotando. Por eso Rabbi Yeshua, él sabía que de hecho esa misma alma que era él mismo iba a seguir rotando de generación a generación. Por eso él siempre hablaba, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Ben Adán, el Hijo del Hombre aparecerá con la señal en la nube, hablando de esa alma, tal vez ya no en ese cuerpo, pero en otro cuerpo, pero es la misma alma iluminando, ¿ok? Los misterios del cielo, ¿ok? Todas las generaciones hasta nuestros días. Entonces, y los sabios dicen que esa alma ya está entre nosotros. Entonces, aquí viene algo súper fuerte que tiene que ver con la revelación y muchos códigos que están en el Nuevo Testamento. Apocalipsis revela la revelación del alma del Mesías en nuestras generaciones. El tema es que como no se ha sabido descifrar el Nuevo Testamento, la gente piensa que todo es literal, pero no es literal. Entonces, mientras la gente está esperando una figura, y la misma figura no, es la misma alma, pero esa misma alma puede estar en otro cuerpo. No necesariamente va a ser el mismo cuerpo, es la misma alma, pero en otro cuerpo. Entonces, el tema es que solamente los espirituales, solamente los despiertos, solamente los cabalistas poder discernir y decir, ahí estamos ya entre nosotros, ahí está el Mesías entre nosotros.
Pues bien, con esto acabó la clase de hoy. Que cada Baruj el Creador, traiga mucha luz y mucha curiosidad también a vuestras almas. ¿Comentarios antes de despedirnos? ¿Preguntas? Dice Miguel Ángel en el chat, ¿este secreto tiene relación con las fechas que se aproximan de Shavuot y que es la recepción de la Torá o también se recibió la Kabbalah? Es que eso fue lo que se recibió, Miguel Ángel, la Kabbalah. De hecho, les voy a explicarle algo, ¿ya? Y de aquí también voy a aprovechar de responderle a Norita, que un día me hizo una pregunta, y esto, véanlo muy bien, y nunca se lo olvide. La Torá y la Kabbalah es lo mismo, no son dos cosas diferentes. La Kabbalah y la Torá es lo mismo, no son dos cosas diferentes, es una sola cosa. El tema es que en la época, desde antes que bajara el monte Sinaí, se manejaban ciertos misterios. Recuérdese de Adán. Adán, eh, cuando fue expulsado del Edén, de esa dimensión, aparece un ángel delante del Creador. Al ver las lágrimas y el llanto de Adán, el ángel Raziel intercede delante del Creador para que Adán pudiera recibir destellos de esa luz, de los secretos del cielo que el alma de Adán tenía en el jardín de Edén, y pudiera aprender la Kabbalah, pudiera recibir esos, esa información, esos misterios, esos secretos. ¿Ya? Incluso Noé, y en la época de Adán y Noé, existía esa revelación, ¿ok? Los secretos del ángel Raziel, la revelación, esa era la Kabbalah que se manejaba en ese día, en ese tiempo, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Moisés va a recibir la Torá, acuérdense que Moisés sube dos veces al monte Sinaí, dos veces. La primera vez, cuando baja con las tablas de gloria, las tablas de zafiro y con toda esa revelación, venía con la Kabbalah en la mano Moisés para revelársela a todo el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel ya estaba haciendo cortocircuito con idolatría y otras cosas, no, y se impurificó para poder recibir toda esta revelación del cielo. Entonces Moisés vuelve a subir, pero baja ahora con la Torá ahora codificada. Pero Moisés era el único que conocía los códigos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés le entrega esta revelación de la Kabbalah a Josué. Josué lo toma, se la entrega a los jueces de Israel, los ancianos. Los ancianos se lo entregan a los hombres de la gran asamblea. Los hombres de la gran asamblea eh, se lo entregan a ciertos jueces de Israel, entre ellos también estaban los fariseos. Los fariseos y los esenios van a ser, ok, parte de toda esta revelación espiritual. Entre eso también están los discípulos de Rabbi Yeshua mismo, los esenios, Juan, y la Kabbalah sigue después difundiéndose, pero en algunas partes. Y otra cosa de lo que vamos a ir viendo en esta clase es que la Kabbalah nos podría ser revelada porque los Ereb Rab estaban todavía infiltrados en el pueblo de Israel. Por eso Moisés no podía enseñar la Kabbalah abiertamente a todo el pueblo, porque los Ereb Rab salieron infiltrados de Egipto. ¿Para qué? Para aprender cómo Moisés tenía los poderes para hacer los milagros en Egipto. Acuérdate que fueron los Ereb Rab que transformaron las varas en serpiente. Los Ereb fueron los que convirtieron el agua en sangre y querían conocer los poderes sobrenaturales de Moisés. Y por eso se infiltraron, se circuncidaron, se hicieron judíos, y, pero con intención. ¿Por qué? Porque eran almas que no eran puras, almas que vienen de otro lado. Entonces, pero la Torá y la Cábala es lo mismo. No son dos cosas diferentes. El tema es que la explicación, la revelación de la Torá, de la explicación, porque Moisés en la segunda bajada baja ahora con velo. En la segunda bajada ahora baja con una Torá velada, con una Torá en códigos, ya no literal. ¿Ok? Entonces, pero cuando hablamos de la Kabbalah, cuando hablamos de la Cábala, hablamos de la Torá. No son dos cosas, es lo mismo. ¿Ya? Dice, a ver, Carlita, así estoy curiosa. Estoy Jacob, curiosa e impaciente. Eh, bien.
Janet, gracias maestro, muy bonita la clase. Con mucho gusto, Janet. Es lo mismo, pero la Torá estaba velada y ahora con el Zohar abierto los secretos. De hecho, el propio Zohar incluso sigue siendo como, hay cosas que se revelan abiertamente, pero hay cosas que igual están como codificadas en el Zohar. Por eso que el alma del Mesías ha venido descodificando y él mismo se ha venido encargando a través de los grandes sadiquim de cada generación, ¿ok? Revelando poco a poco la Kabbalah, poco a poco. Por eso es que siempre recordamos a los grandes sabios del pueblo de Israel, porque han dejado marcado en cada generación, en cada estilo, en cada cultura. Esta alma del Mesías ha dejado huellas en cada generación. Por eso que la Kabbalah no se puede, o sea, todo ha venido transfiriéndose de generación, de acuerdo también a las conciencias que han habido en la humanidad hasta nuestros días. Hasta cuando la Kabbalah se revele, ¿ok? Sin tapujos y sin veros. Y estamos en esa generación. Maestro, o sea que por eso es que la palabra dice que aunque haya toda esta línea de maldad, el deseo y el anhelo de nuestro Padre es que todos lo miremos eh, como lo que Él es. Es tanto su amor y su misericordia para cada uno que Él quiere rescatarlos y por eso anhela que todos tengamos la luz para alumbrar. Exacto, exacto, Tercita. Y es por eso que al final la redención tiene que venir para todas las almas. Dios ya tiene un trato con los Ra y van a tener su destino estas almas que están infiltradas. ¿Ok? Pero la idea es que en cada generación todo esto hasta que la redención se dé completo y toda esta revelación se dé a conocer a todos los pueblos de la tierra. Y nadie va a poder detener la cábala. Nadie va a poder detener. Imagínate, desde Adán hasta nuestros días, nadie, aunque quieran matar a los cuerpos de los cabalistas también siguen reencarnando. O sea, no solamente los Eren Raf, también los cabalistas van a seguir reencarnando. Y de hecho, se dice que en esta generación las almas de los justos bajan a la tierra y se introducen en los cuerpos de los que estamos estudiando la Kabbalah para que esto siga difundiéndose. Eso se llama resurrección entre los muertos. Pues bien, eh, con esto acabamos la clase. Que el Creador, bendito sea, les guarde y les bendiga. Y nos estamos viendo próximamente. Ya vamos a estar dando ahí noticias, porque esta semana celebramos la fiesta de Shavuot, si no me equivoco. Así que ahí vamos a estar compartiendo información también sobre la fiesta de Shavuot. Y prontamente también, mañana a la noche, es luna nueva. Así que hay harto. Así que denme espacio para poder respirar y para acumular garganta, energía. Excelente, Y sí, esta maestro. semana se No se viene. preocupe, lo esperamos muy bien. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muy bien. Abrazos. Nos vemos pronto. Shalom, Gracias, shalom. maestro. Muchas gracias por la clase y por las explicaciones. Un abrazo y bendiciones. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. Que descansen. Buenas noches a todos. Bendiciones, gracias, maestro. Gracias, maestro. Amén. Gracias a ustedes también por estar acá.